Muy bien, ¿cómo les va? La clase de hoy continuamos sobre el tema espacio fílmico y los conceptos de Burch. Primero les anunciamos la tarea que tiene que ver con lecturas y análisis que los tienen publicados en aulas web y en el blog, como siempre, en Espejo. Van a figurar las 365 como el año cinematográfico de realización 1. Es un conjunto de películas que hicimos hace varios años con el equipo de cátedra. Nos divertimos mucho generando un listado de 365 películas. En realidad son 366, hay una que es de mentira, es un chasco que ustedes deberán descubrir. Así como les proponemos en cada clase una tríada de películas, aquí les brindamos este listado de un material muy, pero muy variado. Como siempre, hablamos de clásicos, contemporáneas, experimentales, películas de argentinas, de América Latina y de diferentes nacionalidades del mundo, con la idea de que la mayoría son excelentes, grandes películas, con la idea que obviamente 365 el número indica, ¿no? Hay una película por día del año. Así que con esa idea de nutrir un imaginario común y de abrir sus territorios de exploración, un realizador y una realizadora debe formarse viendo mucho cine, estudiando mucho cine y cualquier pieza audiovisual que pueda abordar. Entonces no solo hay que estudiar textos, sino que hay que estudiar también películas y reflexionar fuertemente sobre ellas. Y así que si no saben qué pueden ver, acuden a este listado para donde encontrarán esta variedad. Recuerden que es fundamental ampliar los horizontes de nuestros gustos, de nuestras perspectivas, y hay que ver de todo y de esa manera poder justamente conocer cosas que tal vez nunca verían, ¿no? Y encontrarán, seguramente se encontrarán con muchas sorpresas y encontrarán de pronto deseos audiovisuales y placeres audiovisuales en territorios y en experiencias y en piezas y en películas que tal vez nunca hubieran visto antes. Así que bueno, disfrútenlas. Ahí tienen, qué sé yo, más de 100 tríadas, digamos, si las pensamos en esos términos. Por otro lado, materiales de estudio, otra entrada de las aulas web del blog se llama Materiales de estudio sobre espacio fílmico 1, donde analizamos el corto ¿Qué mirás? Un corto de fin de año de cursada de esta materia, semejante que ustedes harán y desarrollarán durante el segundo cuatrimestre, que es el corolario de toda la cursada. Como saben, la única restricción que hay es de tiempo. Ustedes pueden abordar lo que quieran. Eh, el corto durará, todavía no está definido, entre 1 y 3 minutos o entre 3 y 5 minutos máximo. Luego se los señalaremos con detalle. La siguiente entrada es materiales de estudio sobre espacio fílmico 2, temas planificación y montaje, donde van a encontrar el texto de David Wardwell y Christine Thompson. El libro se llama El arte cinematográfico y ustedes estudiarán el capítulo de montaje. Antes de leer el texto tienen un video hecho por el propio Wardwell donde les sirve como introducción a la temática que abordarán en el texto. En el texto fundamentalmente observarán parámetros morfológicos, recursos y herramientas del lenguaje audiovisual utilizadas en diferentes modos de planificación y montaje, principalmente el montaje transparente y también otros tipos de alternativas. Son todos materiales que deben estudiar. La grilla de la puesta en forma y su propuesta estética, que es un producto de nuestros años de investigación como becarios en la universidad. Donde van a encontrar es un resumen, una síntesis, una organización. Tienen que leer la fundamentación que la encabeza, donde explica claramente que es una herramienta que sirve para la realización audiovisual y también para el análisis de materiales fílmicos. Eh, Se ha utilizado en cursos de grado y de posgrado, en tesis, y eh, ustedes encontrarán ahí organizado y sistematizado una serie de conceptos y de parámetros morfológicos
que nos permiten tener en cuenta, es como un recurso, una herramienta para tener siempre a mano porque nos permite recordar determinados elementos que a veces se nos pueden perder de vista, tanto a la hora de filmar como de hacer la propuesta estética de sus cortometrajes y sus películas. Tienen que entender esa organización que no es un listado como decimos siempre, no es una propuesta estética, no es un listado de elementos como si fuera una lista de compras, sino que tienen que ver principalmente los factores principales, los aspectos principales de la realización y la experimentación que quieran hacer, que determinan el carácter de la propuesta realizativa que tiene cada una de sus piezas. Claramente la grilla es como una síntesis de diferentes textos, por lo tanto si ustedes previamente no han estudiado esos textos y las problemáticas que vemos también en clase, no van a entender, no la van a entender por sí misma, digamos, sino que es un recordatorio y nos refresca los conceptos principales de diferentes problemáticas de los lenguajes audiovisuales y los modos de hacer cine. Por otro lado, las preguntas guías para el parcial, esto ustedes ya lo saben, están subidas, van a encontrar una serie de preguntas que guía para abordar los textos que hemos visto a lo largo de este primer cuatrimestre. Y también están desplegadas una serie de preguntas, es decir, esas preguntas no solo sirven para estudiar los textos, sino que de allí van a salir las preguntas para el parcial. El parcial en sí mismo va a salir de preguntas semejantes a las que están allí o idénticas. Tomaremos algunas de esas preguntas y las reuniremos para proponerles en el parcial escrito que tendrán el día miércoles 13 de julio, el último día de clases de este primer cuatrimestre. Toda esta información está subida junto con un cronograma en aulas web y en blog ya la semana anterior, así que ustedes seguramente ya la hayan visto. Y le anticipamos que también tendrán para ver, y esto es todo para el material es para ver para el próximo teórico del 6 de julio, que va a ser la última clase teórica del primer cuatrimestre previa al parcial. Para esa clase tienen que no solo estudiar aquellos materiales previos, sino ver y estudiar esta clase de montaje. Es un análisis sobre el film Los Otros de Amenábar, donde van a ver allí desplegados todos prácticamente me parece que la mayoría de las temáticas y las problemáticas que hemos visto en el primer cuatrimestre. Tengan en cuenta, como hemos dicho anteriormente, que en el parcial entran todos los temas, todos los contenidos que hemos visto hasta la clase del 6 de julio, que veremos hasta la clase del 6 de julio, o sea, la semana antes del parcial, tanto en las clases prácticas como en las clases teóricas, y los contenidos que hemos visto de manera presencial, de manera virtual y los que están subidos a las plataformas de aulas web o blog. Recuerden que aulas web y blog son alternativas, tienen exactamente el mismo material. Todo lo que hemos abordado es plausible de ser evaluado en el parcial. Se darán cuenta cuando observen las preguntas guía. Muy bien, vamos entonces con la clase de hoy sobre encuadre y espacio fílmico en cuanto a su dimensión visual y sonora de su conformación. La dimensión visual y sonora de su conformación. Un repaso veloz sobre las materias bases del audiovisual. Recuerden que el audiovisual se construye, todos los realizadores y realizadoras del mundo trabajan como ha señalado Christian Metz en los años 70, con 5 materias base. 2 materias visuales, que son las imágenes propiamente dichas y la gráfica o los escritos que puedan aparecer sobre pantalla, y 3 materias sonoras, que tienen que ver con las palabras o la voz humana concebida como ruido, como textura, los ruidos o efectos sonoros y la música.
a partir de nuestros desarrollos en realización, investigación y docencia audiovisual, hemos incorporado, nos parece, como para ampliar este panorama, el espacio fílmico y el tiempo fílmico. Es decir, la dimensión visual y la dimensión sonora del espacio fílmico y la dimensión visual y la dimensión sonora del tiempo fílmico. Imágenes visuales, imágenes sonoras, espacio y tiempo fílmicos como los 7 componentes base, esas materias base, la argamasa con las que construimos cada una de las piezas audiovisuales. Bien, entonces, venimos viendo textos de Bonitzer, de Burch, ahora de Bordwell. Estamos trabajando desde el encuadre y el espacio fílmico, como decíamos, en cuanto a la dimensión visual sonora de su conformación. ¿Para qué nos sirven algunos de estos temas que estamos trabajando, que estamos viendo? Miren lo que me encontré navegando por YouTube. Obsérvenlo. Otra vez, es muy divertido. Bien, esto es claramente un juego, un chiste audiovisual, pero que está trabajando claramente determinados parámetros morfológicos, recursos del lenguaje, ¿no? Y nos permite pensar en eso. ¿Para qué sirven estas temáticas que estamos viendo? Podríamos pensarlos de otra manera, ¿no? ¿Con qué textos podemos explicar esto? ¿O cuáles textos aborden problemáticas de las cuales este video podría ser ejemplo? Seguramente lo están pensando respecto de Bonitzer, Burch, en cuanto a espacio fílmico y el trabajo y el tratamiento entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo. Sus compañeros han planteado ya desde ese lugar y me pareció muy interesante, muy divertido poder observar de esta manera que este gag, este chiste que realizan en YouTube, está trabajando claramente con un reconocimiento y una conciencia del trabajo desde el fuera de campo, es decir, cómo se puede construir una realidad fílmica a partir de recursos que no necesariamente tienen que estar presentes allí, ¿no? Esto que decimos siempre, la totalidad no está en la imagen, sino que está en la cabeza del espectador, y eso provoca una enorme libertad creativa para el realizador. Fíjense, ya sabemos cómo es el chiste. Veámoslo una vez más. Observen el encuadre, altura de la cámara, la concentración, esta situación de estar en fuerte tensión por la proximidad de los vehículos estacionándose, ¿no? Es decir, esta tensión, cómo está construyendo esta ficción de un auto que está estacionando, que está tratando de estacionar de una manera muy finita, ¿sí? Y hay un personaje que está asistiendo a ese estacionamiento para que pueda no chocar al otro vehículo. Y si se dan cuenta aquí, en el encuadre, aquí vemos la mano, que todavía no nos dimos cuenta, cuando lo vemos por primera vez, esta mano prácticamente no se ve, porque fundamentalmente estamos concentrados, estamos concentradísimos, lo pongo una vez más en silencio, estamos concentradísimos en la tensión que hay entre estos dos vehículos y la atención que pone la mirada del sujeto que está dando las indicaciones, ¿no? La construcción nos lleva todo al centro de la pantalla. Entonces aquí quisiera plantear dos factores, dos aspectos del cine que tienen que ver con esto, ¿no? Acá miren, ya aparece el dedito. Una vez que lo vimos, lo vemos varias veces. Sin embargo, fíjense que parece camuflarse con el reflejo
que tiene esta trompa roja, ¿no? Entonces, al principio no nos damos cuenta que está allí. Pero acá aparecen dos elementos. Por un lado, que el espectador ve todo. Podrá no dar cuenta a un espectador no especializado en cine, que no sepa cómo se construyen las películas y los recursos del audiovisual, podrá no darnos cuenta, no decirnos acerca de lo que vio, pero siente todo y percibe todo lo que se ha visto. Y es importante para todo realizador y realizadora que pensemos que todo lo que colocamos en pantalla va a ser visto por el espectador. Por lo tanto, nunca debemos dejar que aparezca en el encuadre ningún artificio de la filmación, ¿no? Como trípode, micrófonos, etcétera. En este caso, la manito de quien sostiene esta trompa de auto. Porque todo se ve. Por otro lado, la contracara es negar eso. Es decir, en el cine hay también posibilidades y elementos que nos permiten ocultar algunas cosas que pudieran estar visibles. En todo caso, mejor planteado es que nosotros podemos organizar los recorridos de la lectura del ojo del espectador y también porque podemos trabajar sobre puntos fuertes de atracción de la imagen, ¿no? Y que, de acuerdo al tipo de película, el montaje que estemos haciendo, la composición puede marcar ciertas zonas privilegiadas y otras que no estén tan determinadas. Así como y esto también se puede trabajar desde el diseño sonoro. El sonido nos puede hacer ver cosas a las que no le estamos prestando atención, porque los ruidos pueden marcar zonas también de atracción, no solo la composición visual, sino también los ruidos. Entonces el diseño sonoro nos puede hacer ver más o menos algo que aparece en pantalla. En este caso, si observan, el eje central de la construcción y la centralidad del encuadre nos lleva a este aspecto de la tensión marcada por la acción física de las trompas de los vehículos y la mirada y la marcación de la mano del personaje que está guiando, ¿verdad? Entonces hace que no nos demos cuenta que está ese dedo allí. Ahora, fíjense también, a mí me parece muy, muy divertido, muy gracioso este video, y lo que me sorprende es que sabiendo nosotros el chiste, cómo lo han hecho, cuando lo volvemos a ver estamos concentradísimos y temiendo de que esa trompa vaya a chocar la otra trompa. Es decir, conocemos el artificio y sin embargo, cuando lo volvemos a ver, estamos metidos en el espacio de la ficción. Es parte de esas magias del cine, ¿verdad? Y aquí también otras instancias, ¿no? Acá aparece el chiste, el juego y otras instancias. Ustedes escucharán muchas veces que hay gente en nuestro campo que dirá que no, que el cine es todo mentira, ¿no? Antonioni, un gran realizador italiano, planteaba que con el cine se puede mentir, pero con el cine también se puede decir la verdad. Y en todo caso son aspectos diferenciados, los artificios a partir de los cuales los cineastas podemos construir una verdad fílmica que sucede en la pantalla y que incluso sucede en la mente del espectador a partir de lo que el espectador ve en la pantalla. Claramente este es un ejemplo. Es decir, es un ejemplo del tratamiento del fuera de campo, de la relación entre el campo y el fuera de campo, y también una relación que la podemos, si podemos recordar aquella frase de Bresson que vimos en la clase anterior, ver a los seres y a las cosas en sus partes separables, aislar esas partes, volverlas independientes para imponerles una nueva dependencia, que nos habla del encuadre, del campo y del fuera de campo y del montaje, ¿no? Podemos comprender aún más este juego, este artificio de la realización, pero esta verdad fílmica que surge a partir de la pantalla. Nosotros le creemos cabalmente que allí hay dos vehículos que están, uno estacionado y el otro que está por estacionar. En ningún momento dudamos que por el fuera de campo continúe el vehículo completo. Para nosotros este vehículo es fílmicamente material, tiene una materialidad fílmica al igual que este otro. Pensemos que este otro solo vemos esta parte y tampoco sabemos si en realidad ahí está el auto completo o tal vez es otra autoparte apoyada en unas sillas, ¿verdad?
Entonces, aquí el artificio, por un lado el artificio, tener un artificio realizativo para construir en una verdad en la pantalla, no es mentir, sino es reconocer los procedimientos que tenemos a nuestro alcance para poder construir esa verdad en la pantalla. Y por otro lado, en todo caso, la verdad o la mentira que planteaba Antonioni tendrán más que ver con los discursos, ¿no? Con la honestidad intelectual y artística de cada una y cada uno de los realizadores que hacen sus piezas fílmicas. Entonces, si seguimos, aquí lo que observamos entonces es que mientras estamos en este espacio, estamos en el espacio de la ficción y hay un auto, lo que está siendo narrado es un espacio fílmico donde hay un auto que está estacionando finito cercano a otro auto mientras un personaje lo guía. Sin embargo, lo que podemos observar y reconocer es que eso puede hacerse o bien con el auto completo o bien con una autoparte, sostenida por un chaboncito que la lleva con sus manos, ¿no? Con determinada delicadeza. ¿Por qué es verosímil? Porque fíjense cómo está inclinado este chaboncito, cómo hace para que esa trompa se sienta realmente verosímil, que sintamos materialmente que ahí hay un vehículo. También está el tratamiento sonoro, ¿no? Se escuchan ruidos ambientes, un bocinazo, que ayudan a organizar la escena fílmica. Pero fíjense que además, vaya a saber cuántas tomas hayan tenido que hacer de este plano, ¿no? Para que realmente ese acercamiento de la trompa del vehículo sea verosímil. Justamente iba a decir ese acercamiento del vehículo, porque es un vehículo fílmico. Digamos, no hay temblores ni nada que denote que hay alguien que lo está llevando una autoparte con las manos. Entonces han practicado seguramente para que esa fluidez se sienta y que por lo tanto nos construya un vehículo fílmico. Si nosotros, volviendo aquí, ¿no? Podemos estar pensando que como veníamos diciendo, la totalidad no está en la imagen, sino que está en la cabeza del espectador, estimulada por lo que sucede en pantalla, a nivel visual y a nivel sonoro. Entonces eso nos da una libertad creativa enorme a los realizadores para poder trabajar, pensar en esto, ¿no? El encuadre y el espacio fílmico desde la dimensión visual y desde la dimensión sonora de su conformación. Nosotros vemos que hay la discontinuidad que tenemos en el rodaje, ¿no? Cada vez que filmamos la toma de un plano, lo hacemos de manera discontinua. Y también la discontinuidad que tenemos en el montaje, finalmente en su organización, nos permite crear una continuidad en la pantalla para los espectadores. ¿Sí? El espectador siente, vive una continuidad audiovisual, aunque nosotros lo que tenemos que descubrir desde el lado del realizador es que esa continuidad en el cine se construye por articulaciones de planos visuales y sonoros que generalmente son discontinuos y permiten construir esa sensación de continuidad en la pantalla gracias al tratamiento de los lenguajes audiovisuales. Se crea un espacio fílmico habitable para el espectador y habitable por el espectador, entre esas 2 y 3 dimensiones, ¿no? Como nos señalaba Jacques Saumont, un teórico francés que tiene una variedad de hermosa literatura sobre libros sobre cine, y uno de ellos, el más famoso, es una especie de gran manual que se llama Estética del cine. Y él nos dice que la sensación de los espectadores está entre las 2 y las 3 dimensiones, ¿no? Las 2 dimensiones por lo plano y las 3 dimensiones por la profundidad que genera el cine, que nos permite, lo plano de la pantalla, y las 3 dimensiones que nos da la profundidad y las cualidades que dan cada una de las lentes para poder percibir y sentir que estamos en un espacio fílmico, casi de 3 dimensiones, le creemos, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos aquí, volviendo al video, claramente, cuando no vemos el artificio, estamos en el estadio de la ficción y podríamos continuarlo, porque si de pronto en este video, cuando él logra estacionar, se acerca, ¿no? Antes de que se vea el artificio, cuando logra estacionar, vamos a ponerlo de vuelta. Ahí.
Si nosotros escuchamos que del fuera de campo provienen ruidos de puertas que se abren y se cierran del vehículo, pasos que bajan, 2 o 3 personas y se acercan a este tipito que estaba guiando y lo saludan y le agradecen por haber guiado la maniobra, tranquilamente la película podría continuar así. Y entonces desde el fuera de campo nosotros tendríamos, ¿no?, la aparición de personajes y estaríamos narrando que hay varias personas adentro de ese vehículo que descienden de él, cierran las puertas y se acercan a este personaje para saludarlo. Mientras que eso es lo que se vive en la pantalla, en la verdad fílmica. Mientras que en la realidad del rodaje, lo que nosotros tendríamos es que al lado del chaboncito que está sosteniendo el autoparte, habría 2 o 3 personas, 2 o 3 actores que tienen la indicación de la dirección que en el momento en que el chaboncito les señala que ya está, se acercan a saludarlo, o bien le marcamos en el momento del rodaje, ahora que entren en campo, para saludar. Y todo eso estaría construido fílmicamente de un modo verosímil, cuando en la realidad del rodaje sabemos que esos actores estarían parados allí al lado esperando la indicación para poder entrar a campo, ¿verdad? Y el diseño sonoro nos crearía una imagen mental de apertura y cierre de puertas, por lo tanto se seguiría construyendo la materialidad fílmica de este auto. Por eso este vehículo es una construcción fílmica, es un auto fílmico. No existe en la realidad del rodaje, pero sí existe en la realidad de la pantalla y por lo tanto en la realidad de la ficción que se ha construido. Es determinante para las y los realizadores poder tener en claro que contamos con esos recursos para poder trabajarlos y sacarles provecho. Principalmente esto, como la totalidad no está en la imagen, nosotros podemos siempre, a partir de fragmentos, construir un todo. ¿Cómo y por qué sucede eso? Lo explica Bonitzer, Burch y también Eric Romer. Vamos a verlo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de espacio fílmico? En cuanto a su dimensión visual y sonora, de su conformación. Eric Romer, que es un cineasta y un teórico francés, recuerden, de la mano también de la Nouvelle Vague, de los realizadores de, si bien él es anterior, digamos, recuerden Godard, Truffaut, Rivette, Chabrol, etc. Eric Romer, en su tesis doctoral sobre la película El Fausto de Murnau, una película del expresionismo alemán, hizo un estudio sobre el espacio cinematográfico y planteó, para entender la problemática del espacio cinematográfico, 3 momentos de la conformación de ese espacio. Uno, el primero, el lugar del rodaje, lo llamó espacio arquitectónico, que es un espacio de 3 dimensiones, es real y está mediatizado por la cámara. Es decir, es un espacio que va a ser filmado, independientemente de que sea un espacio del mundo histórico o una escenografía montada específicamente para ser filmada, ¿no? Tiene 3 dimensiones. Si nosotros pensamos en el ejemplo de YouTube que vimos recién, incluso la localización, nosotros no tenemos ninguna referencia, esto que les decía, estacionan el auto, bajan los chaboncitos y las chaboncitas de allí, y ese estacionamiento podría ser el estacionamiento de la universidad, podría ser el estacionamiento de un supermercado, el estacionamiento de un parque, de un lugar donde va a suceder un espectáculo, el estacionamiento de un lugar turístico. Bueno, la película nos dirá dónde están, ¿no? Depende de cómo se construya, seguirá la película dando de a poco pistas y respuestas. Entonces, el lugar del rodaje
es de 3 dimensiones y es real. Cuando ponemos la cámara en ese lugar del rodaje y encuadramos y generamos la segregación del espacio, como hemos visto desde el principio de año, generamos un plano que lo mandamos a la pantalla. Ese plano va a vivir en la pantalla. La pantalla, llamado por Romer espacio pictórico, es una superficie de 2 dimensiones. También es real, la pantalla es palpable, la podemos tocar, ¿sí? Y tenemos contacto con ella, porque es a partir de ella que vemos la proyección del film. Y es allí, en esa pantalla, donde suceden todos los eventos visuales y también sonoros, ¿no? Todo lo que tenga que ver con manchas, formas, luces, colores, luces y sombras, colores, volúmenes, formas, sean ellas figurativas o abstractas, es a partir de esas relaciones visuales y también acústicas que nosotros vamos a tener contacto como espectadores. Y ahí sí, es a partir de la pantalla que se empieza a crear el espacio fílmico, nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de deseo. Porque ustedes van a hacer un trabajo práctico sobre la construcción de un espacio fílmico, ¿verdad? El espacio fílmico, a partir de lo que sucede como eventos visuales y sonoros en la pantalla, se crea en la mente del espectador. El espacio fílmico es virtual, mental, habitable por el espectador. Ya lo hemos visto, sabemos que el espacio fílmico se compone por un espacio en campo y un espacio fuera de campo. Toda película se rearticula permanentemente la relación entre campo y fuera de campo, como vimos en este videito de YouTube. Entonces, esa relación va a estar, ese espacio fílmico y esa relación va a estar creada por entradas y salidas de personajes u objetos a campo, por las miradas, por los fragmentos de objetos o de personas que vemos en campo y también por el sonido. Todos esos elementos van a estar trabajando en la constitución y en la activación del fuera de campo que entra en relación con el campo. Sabemos que el fuera de campo es esa prolongación imaginaria del campo que va más allá del campo en 360 grados, pero que siempre tiene que ver con el campo. Es decir, no cualquier cosa que está fuera de campo, que no está encuadrada va a estar fuera de campo, sino aquello que tenga una relación directa con el campo, ¿verdad? En tal sentido, ustedes van a abordar, como les decía, la realización de un trabajo práctico donde lo que van a trabajar es, a partir de un lugar de rodaje, es decir, a partir de un espacio arquitectónico conocido, deberán crear un espacio fílmico completamente diferente a las características y particularidades que tiene ese lugar de rodaje, a través del diseño visual y sonoro y de la construcción plano a plano de las relaciones fílmicas, ¿verdad? Este ejemplo de YouTube es muy claro en ese aspecto. Y ahora lo que vamos a ver es, siguiendo en el cuadro de aquí más abajo, podemos poner más grande, ¿no? No sé si, espero que se esté viendo bien. En este cuadro, que continuamos aquí, vamos a observar elementos formadores de espacio a nivel visual y a nivel sonoro. Son formadores de espacio o transformadores del espacio fílmico. Entonces, algunos se dan en el momento del rodaje y otros se dan en el momento del montaje. Las lentes, el encuadre, como ya vimos, que establece la relación entre el campo y el fuera de campo, el emplazamiento de cámara, las manejamos a nivel del rodaje, y el montaje y la planificación, que obviamente todo esto se prediseña antes de rodar, pero se termina materializando, concretando a la hora de pegar un plano detrás del otro, que es cuando empieza a vivir en el tiempo el film y empieza a aparecer su materialidad real, y en la postproducción digital. Entonces,
Encuadre, campo y fuera de campo lo venimos trabajando hace tiempo, lo tienen claro. Las lentes, ¿por qué son formadores de espacio? Porque nosotros podemos tener un mismo tamaño de plano, por ejemplo, un mismo primer plano de un personaje y dependiendo de las lentes con las cuales construyamos ese encuadre, vamos a tener cualidades plástico-expresivas completamente diferentes según con qué lentes lo hagamos. Ustedes ya vienen viendo en la materia de iluminación y cámara el tratamiento de las lentes y ahora podemos decir, veremos en adelante otros ejemplos, pero podremos plantear ahora que de las tres familias principales de lentes, ¿no? Normales, gran angulares y teleobjetivos, si ese mismo primer plano yo lo filmo con un lente teleobjetivo, lo que voy a tener es una cualidad, si utilizo una lente larga, lo que voy a tener como cualidad es que el teleobjetivo en el eje de la cámara aplasta el espacio, ¿sí? Lo aplasta. Lo que vamos a tener es muy poca profundidad de campo. Ustedes ya lo saben, que la profundidad de campo es esa zona de nitidez en el encuadre, ¿no? Desde el punto más cercano a la cámara al punto más lejano que esté en foco, y que una vez que nosotros establecemos el foco, cuando estamos filmando, esa profundidad se distribuye un tercio hacia adelante y dos tercios hacia atrás del punto focal que hemos determinado. Entonces, una lente teleobjetivo tiene muy poca profundidad de campo y entonces lo que genera es un recorte muy claro de la figura que va a estar en foco respecto de los fondos o de los elementos que puedan tener delante también, ¿no? Construyendo en la imagen, que van a estar muy desenfocados. Entonces, cuanto más larga sea la lente, ese fondo se va a desmaterializar y van a quedar solamente manchas abstractas, ¿no? Y por el contrario, si ese mismo primer plano nosotros para hacerlo utilizamos una lente gran angular, el gran angular magnifica la sensación espacial, magnifica la sensación de profundidad. Entonces lo que vemos es que además aporta una gran profundidad de campo. Siempre la profundidad de campo sabemos que tiene que ver además con el tipo de iluminación que tengamos, con la rapidez de las lentes, es decir, de las aperturas de diafragma, pero en sí misma esos factores y la distancia que tengamos desde la cámara al sujeto u objeto que estemos encuadrando. Se magnifican además estas cualidades de las lentes, ¿no? Lo que decíamos del teleobjetivo y lo que decimos del gran angular. El gran angular entonces decimos magnifica el espacio en el eje de la cámara, da la sensación de una mayor profundidad que la real que podemos ver con nuestros ojos. Entonces, nos va a dar justamente una mayor profundidad de campo, nos va a dar legibilidad, lectura y recorte en cuanto foco de elementos que puedan estar adelante y atrás de ese sujeto encuadrado. Entonces, si de pronto teníamos al sujeto que detrás tenía otras personas, con el lente teleobjetivo esas personas se convierten en manchas y con el lente gran angular no solo que les vamos a poder ver el rostro, sino que vamos a sentir que hay una distancia, una profundidad espacial entre esos cuerpos, ¿no? Entonces se estira el espacio en profundidad. Por lo tanto, estamos dando características completamente distintas a nivel de la sensación del espacio fílmico, solo dado con un mismo encuadre dado por las lentes. Obviamente, eso hará que, en cuanto al emplazamiento de la cámara, que es la localización de la cámara respecto de lo que vamos a filmar, ¿no? En qué posición, a qué distancia, a qué altura, en qué angulación. Si ese emplazamiento de la cámara, cuando estamos utilizando el gran angular, para hacer un primer plano nos tenemos que acercar al sujeto bastante. Por el contrario, cuando estamos usando el teleobjetivo, para hacer un primer plano nos tenemos que alejar bastante del sujeto. Cada vez más, cuanto más larga sea esa lente. Entonces, el emplazamiento de cámara tiene que ver con, entonces decíamos, qué posición tiene la cámara y distancia respecto del sujeto,
y a su vez a qué altura está, si está a altura normal, si está alta o está baja, y a su vez con qué angulación. La angulación también es normal, cuando está paralela al piso, si está picada, que es cuando va de abajo hacia arriba en cuadrado, o contrapicado cuando va perdón, dije al revés, cuando está picado es cuando está de arriba hacia abajo y contrapicado cuando está de abajo hacia arriba, ¿verdad? Cuando la cámara está a la altura, llamamos la altura normal cuando está a la altura de los ojos de los personajes. Si esos personajes están parados, la cámara está alta, y si los personajes están sentados, la cámara estará baja, pero está normal a los ojos, ¿verdad? Y por otro lado tenemos las angulaciones posibles. Bien, entonces todos estos factores que determinan y modifican, son modificadores y generadores del espacio fílmico, le dan cualidades visuales que luego podrán ser modificadas, acentuadas o no, a nivel del montaje y con la postproducción digital, porque podemos modificar todos los factores y las cualidades gráficas, de textura y plásticas de la imagen, ¿verdad? Incluso hasta obviamente podemos generar imágenes sin cámara. Esto es importante tener en cuenta a la hora de filmar, ¿verdad? Entonces vamos a volver a completar el análisis de La Niña Santa de Lucrecia Martel que veníamos viendo en la clase anterior, a la luz de estas cosas que estamos señalando. Fíjense. Como veníamos diciendo, ¿no? Cómo construye esta relación entre el plano anterior y este, de air raccord. Veníamos hablando de las cualidades de este plano, la potencia expresiva de este plano detalle de la mano, el juego plástico visual, aquí lo opaco de la textura del nylon, cómo impide penetrar visualmente el plano y cómo nos lleva a concentrarnos en los dedos, en su mano, en el viaje de esta mano, no solo por su acción, sino además porque no tenemos posibilidad de ver los fondos y además por el tamaño del plano sonoro, ¿no? Por la escucha sonora en primerísimo plano que escuchamos la rugosidad y su textura. Por otro lado aquí, entre el plano anterior y este plano, en términos de Burch, lo que vemos es que hay un raccord de dirección de movimiento que va de izquierda a derecha, la mano y entra a campo de izquierda a derecha el rostro de ella hasta encuadrar ese ojo de manera potentísima a través de este tajo, ¿no? Genera este sobreencuadre, como hemos visto, los sobreencuadres verticales de esta zona del encuadre y desde el poste hacia el costado, los sobreencuadres del ojo, el sobreencuadre del dedo y la activación. Fíjense cómo, respecto de las lentes, ¿no? Cómo acá la nube, cómo se desdibuja el fondo gracias a la lente, y por otro lado cómo se desdibuja desde este lado el fondo, potenciado por la textura del nylon. El modo del encuadre, los sobreencuadres sobre el ojo, que nos hace estar súper atentos a nivel visual, y los ruiditos que va a generar el dedo, súper atentos a nivel acústico, primerísimo plano en este sobreencuadre y primerísimo plano sonoro en el tintineo de su dedo, que va a llamar la atención del personaje que está reposando en el agua, nos está haciendo atentos de ojo y de oídos ya desde esta construcción visual del encuadre que potencia lo que sucede en campo y activa fuertemente también el fuera de campo. Por un lado, por su mirada y veremos en los planos siguientes respecto del sonido que ya está generando aquí. Entonces, campo, espacio en campo y espacio fuera de campo. Habíamos visto que a partir de fragmentos nunca tenemos un plano de totalidad del espacio de la pileta de este hotel y sin embargo la totalidad está en nuestra cabeza, ¿no? Ese todo lo construimos a partir de los fragmentos
que por lo general son fragmentos que trabajan por discontinuidad por proximidad en términos de Burch, porque no se repite una porción del espacio visto en el plano anterior, pero que los aspectos visuales y los aspectos acústicos nos dan ciertas continuidades que nos permiten reconocer que esos espacios son próximos, ¿verdad? Ahora lo vamos a repasar. Entonces fíjense, la potencia de este sobreencuadre y el tratamiento plástico de la imagen que nos genera también una condición y una cualidad espacial dada por la lente. Entonces, si pensamos el sonido, el silencio, los pequeños ruidos y la relación de las miradas, ahora vamos a ver cómo funciona el raccord de mirada, ella que está mirando desde, fíjense la altura de la cámara, ¿no? La cámara está a la altura de los ojos de ella, por lo tanto la cámara está alta, está en angulación normal, y va a trabajar el raccord de miradas, ella mira de derecha a izquierda, hacia abajo, y esto va a materializarse con el plano siguiente. ¿Sí? Este plano siguiente que está trabajado. Fíjense la angulación de la cámara. Está levemente picado. Por eso estamos viendo el agua. Si estuviese levemente contrapicado, estaría apuntando más hacia los techos, más hacia arriba. ¿Sí? Entonces, veníamos diciendo cómo el sonido está trabajando para la continuidad sonora entre el plano, en este plano y el plano siguiente, junto con la continuidad lumínica y el raccord de las miradas, ella que mira y lo que es mirado, y el emplazamiento de la cámara que trabaja el punto de vista de ella, no la subjetiva, sino el punto de vista. Fíjense, volvemos a este plano, que ahora ella espía detrás del poste, manteniendo la tensión a partir de ese ruidito pequeñito que va a llamar, que continúa, ¿no?, en este plano, entre el plano anterior y este, como no observamos, no se repite nada del espacio, en términos de Burch, son espacios discontinuos entre el plano anterior y este plano. Sin embargo, la proximidad está marcada por la continuidad lumínica y por la continuidad de los ruidos, ¿no? Tanto en el plano de ella como este se escucha el agua y se escucha también el tintineo. Y profundamente por el raccord de las miradas. El raccord de las miradas que hace que ella mira. Fíjense qué interesante el tratamiento, porque la silueta de su rostro parecería que estuviera mirando, indicaría que estuviera mirando de izquierda a derecha, ¿no?, del encuadre. Sin embargo, fíjense, ella está espiando por el bordecito de ese poste y está mirando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Vuelvo en play y ahí tenemos, ¿no?, otra vez la angulación de la cámara, la progresión de los encuadres. En el plano anterior teníamos el plano anterior de él, ¿no?, que veníamos viendo. Teníamos plano de ella contra el plano de lo que ve, veíamos un plano más abierto de él en el agua. Volvemos al plano de ella mirando, que se acerca más al poste y espía, mientras continúa haciendo el ruidito, y un plano cerrado, un primerísimo plano de él, que fíjense cómo el fuera de campo, activo a partir de ese sonido, actúa sobre el campo que genera que él se despierte por ese ruido y le preste atención. Y cuando hace la mirada, ¿sí?, cuando revolea los ojos para mirar de dónde proviene ese ruido, inmediatamente se genera el emparejamiento gráfico de las miradas. Si bien ya teníamos un raccord de mirada en cuanto a ella que mira desde arriba, de derecha a izquierda, de arriba hacia abajo, que la mirada de ella está presente en este encuadre de él por la concentración del tamaño de plano, pero además, como veíamos hoy, por una cámara que está levemente picada, ¿sí? Fíjense, como decíamos hoy otra vez, que se ve, aunque ahora está, fíjense, como está trabajando, evidentemente con una lente, con un tele, los fondos empiezan a desdibujarse. Entonces, como decíamos hoy, el tele recorta la figura fuertemente respecto del fondo, pero el fondo está pegado
¿no? No sentimos profundidad espacial, sino que los fondos están pegados a su cabeza y desdibujados. Sin embargo, se puede reconocer claramente que la cámara está levemente picada porque toma hacia donde están las zonas del agua, como decíamos hoy. Entonces, la mirada de él le devuelve, porque él mira de abajo hacia arriba, entonces ahí provoca fuertemente el emparejamiento del eje de las miradas, como dice David Bordwell. Es decir, el raccord de miradas para Burch, que se construye entre ella y él plano a plano. Teníamos raccord de mirada cuando ella mira y vemos qué es lo que mira, que era la cabeza de él, pero ahora él le devuelve la mirada a ella y queda perturbado, ¿verdad? Entonces, discontinuidad por proximidad es uno de los elementos claves para la construcción del cine y que nos permite entender, como veníamos hablando, que la totalidad no está en la pantalla, no tenemos ningún plano donde los dos estén en el mismo encuadre, ni que nos dé un plano que nos sitúe en la totalidad del espacio, sino que el espacio lo reconstruimos nosotros, así como reconstruimos la presencia material de ese auto rojo estacionando y del otro estacionado, ¿no? Que tampoco, como dijimos, no sabemos si existe o no. Nos permite la posibilidad de pensar que o bien podemos contar con ese auto completo para ser filmado a partir de sus partes, y si no tenemos el auto completo, filmamos a partir de fragmentos de auto, tratando de generar la sensación de su presencia fílmica. Lo mismo acá en el espacio pileta. El espacio pileta que tiene estos dos ámbitos, la pileta propiamente dicha y esa zona del nylon donde está ella, que pudieron haber sido, ¿para qué nos sirve pensar en esto? Es que pudieron haber sido filmadas en locaciones diferentes, es decir, en espacios arquitectónicos diferentes, pudieron haber creado un espacio fílmico con sensación de continuidad para el espectador. Es decir, el encuadre y el trabajo sobre estos factores nos permiten orientar, ¿no? Generar la orientación de las miradas en la pantalla que le van a dar esa imantación, los ojos en los ojos, decía Bresson, esa imantación de las miradas, el raccord de las miradas, para sentir que comparten un mismo espacio fílmico, ¿verdad? Son los fragmentos articulados a través del lenguaje lo que genera esta unidad espacial, que el espectador lo siente como continuidad, pero que nosotros desde la realización sabemos que no hay aquí una continuidad, hay una continuidad dramática, pero no hay una continuidad espacial. Hay una discontinuidad espacial construida por proximidad, como nos dice Noel Burch, ¿verdad? Y si quieren, vemos para ir un poquito más en extremo para entender esto, tiene que ver con estos dos planos, ¿no? Iniciales. Es decir, si nosotros pensamos entre este plano inicial de la mano, que avanza de izquierda a derecha, ¿no? Y el plano siguiente, ¿hay continuidad o discontinuidad espacial? En términos de Burch. El espectador ingenuo, por lo general, supone que hay continuidad espacial. E incluso nosotros podemos llegar a confundirnos y creer que hay continuidad espacial porque volvemos a ver, vemos nylon en el plano 1 y en este plano 2 volvemos a ver nylon. Sin embargo, si prestamos atención, son porciones de nylon completamente diferentes, ¿sí? Incluso si le prestamos atención a la altura de un cuerpo humano, ¿no? Este pedazo de nylon está a la altura de la cintura, de la mano, donde acaricia con la mano ella, y la otra porción de nylon está a la altura de su cabeza. Claramente son dos nylons, ¿no? Nosotros acá no tenemos un plano general que nos ubique y estamos pensando en la cocina, en la factura audiovisual, como en el ejercicio de YouTube, como en el videito de YouTube que vimos, ¿sí? Es decir, nosotros vamos a ver en el final de esta secuencia que hay un plano entera de ella saliendo de este nylon, ¿no? Entonces que existe ese nylon completo y obviamente es más fácil filmarlo ahí. Pero como en el videito de YouTube, si nosotros no tuviéramos ese poste con el nylon entero, en estos dos planos iniciales que tenemos aquí, no necesitamos tener
un nylon completo, ni siquiera un poste completo, para generar esta sensación. Acá hay discontinuidad por proximidad. Y en esta porción de nylon, fíjense que es apenas un poco más grande que una mano, es una porción muy pequeñita de nylon. Podemos tener 1 metro cuadrado de nylon, como decimos siempre, con chaboncitos y chaboncitas que estén, 2 o 3 chaboncitos y chaboncitas que estén estirando desde las puntas de esa porción de nylon para que el nylon quede tenso y cuando la chica pase la mano pueda hacer la tensión y la rugosidad que genera. Es decir, no necesitamos el espacio completo, necesitamos solamente 1 metro cuadrado de nylon para filmar y generar esta sensación, ¿sí? Y para construir este otro plano, simplemente necesitamos otra porción de nylon, ¿no? También pequeña, en este caso atada a un pedazo de poste, con 1 metro de poste nos alcanza y con este borde, con la cinta y este anillo que tiene aquí para sostener. Entonces acá también, para entender cómo se construye desde el artificio del cine, podemos estar filmando en una pileta real que tenga este nylon y estas separaciones, o bien la podemos gestar a partir de un fragmento de nylon y un fragmento de poste, otra vez, con varios chaboncitos y chaboncitas tirando del nylon y sosteniendo el poste para hacernos creer que esto funciona. Como el videito de YouTube. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que pensar. Porque además en el cine, cuando es necesario reconstruir una situación a nivel escenográfico, nunca se reconstruye la totalidad del espacio que se genera en la mente del espectador o la totalidad del espacio narrado, sino que para reconstruir un espacio, simplemente, si ustedes, quienes hagan la escenografía, les van a preguntar, bueno, ¿qué es lo que se ve en los planos? Porque no vamos a construir una escenografía total, vamos a construir solo las porciones de la escenografía necesarias que van a ser encuadradas para la película. Porque, como decíamos hoy, la totalidad va a estar sugerida desde los elementos audiovisuales de la pantalla para vivir como espacio fílmico en la mente del espectador. Entonces repasamos unos conceptos que habíamos visto en la clase anterior, ¿no? Para ese próximo TP realizativo que ustedes van a hacer, hay que tener presente los conceptos de Romer y de Bourges. Bourges nos decía que entonces el decoupage es lo mismo que la planificación en español. Nosotros acá hablamos de planificación, es decir, de planos, sucesión de planos, crear planos sucesivos, que es lo mismo que hacer el guión técnico, ¿sí? Entonces, a partir de planos sucesivos vamos a componer el film. El término decoupage viene de la actividad de la carnicería, digamos. Trozar significa trozar, despiezar, separar en piezas una media res. Separar en piezas una totalidad, ¿no? Y acá nos preguntamos, ¿separar o reunir piezas, reunir partes? La idea es descomponer para componer. Bourges nos dice que hacer el decoupage de una película, que a su vez por un lado lleva un decoupage de espacio y por otro lado un decoupage de tiempo, porque cada vez que tenemos un corte entre dos planos vamos a tener parámetros morfológicos que rigen ese cambio de plano, ¿verdad? Y que él nos dice que hay 3 relaciones espaciales en el momento del corte y 5 relaciones temporales en el momento del corte. Recién vimos una, ¿no? Entonces, que siempre son de continuidad o de discontinuidad. A nivel espacial, un plano respecto del que sigue, o el plano 2 respecto del plano 1, puede ser continuo o discontinuo. Discontinuo de manera total o radical, cuando no tiene nada que ver con el plano visto anteriormente, y discontinuo por proximidad, que es como lo que acabamos de ver a través de otros elementos, nos permiten reconocer que esos planos están próximos. Es continuo solo y exclusivamente cuando en el plano 2 volvemos a ver algo del espacio que hemos visto en el plano 1. Y eso se hace así plano a lo largo de la película. ¿Para qué nos sirve reconocer eso? Para poder filmar de manera más libre, para entender que no necesito la totalidad
para poder construir una totalidad fílmica a partir de los fragmentos. ¿Sí? Y por otro lado, las 5 relaciones temporales, que son también de continuidad o discontinuidad. Continuidad, en este caso tenemos discontinuidad próxima a nivel espacial, estoy hablando de la Niña Santa, y continuidad temporal, porque lo vamos a reconocer a través del sonido. Los tintineos que ella genera con su uña y los ruidos del rumor del agua que hay se permanecen continuos de un plano al otro, ¿verdad? Entonces ahí eso es un marcador de continuidad temporal. Porque por otro lado, a nivel temporal, en el cambio de plano podríamos tener discontinuidades, es decir, elipsis, saltos en el tiempo, es decir, quitar algo de una acción. Burch lo menciona con el ejemplo de la escalera, ¿no? Es decir, en un plano vemos un pie que empieza a subir una escalera y en el plano 2 vemos un pie que terminó de subir la escalera, ¿no? Entonces hay una elipsis, se sacó todo el tránsito de subir la escalera, ¿sí? Entonces eso es una elipsis definida, porque la podemos definir, la podemos cuantificar, es decir, el tiempo necesario, se quitó el tiempo necesario para subir esa escalera. Y una elipsis es indefinida cuando el salto en el tiempo es muy grande. De pronto, no sé, recuerdo 2001, Odisea del Espacio, de Stanley Kubrick, cuando en una escena estamos en los tiempos iniciales de la Tierra y en un corte siguiente nos encontramos viajando, ¿no? En el tiempo inicial hay un homínido que golpea un hueso que vuela por los aires, corte a una nave espacial que sucede miles de años después. Eso es una elipsis temporal indefinida, porque no sabemos cuánto tiempo pasó, ¿sí? Por otro lado, podemos tener retrocesos en el tiempo, que en el plano siguiente retroceda. Entonces, es definido cuando podemos definir claramente cuánto tiempo se sacó, se fue para atrás en ese retroceso, e indefinido cuando no lo podemos determinar. Entonces, y aquí queremos hacer una distinción. Decoupage, como decíamos hoy, es sinónimo de planificar, de hacer la planificación, de hacer el guión técnico. Entonces, Burch nos dice que hacer el decoupage de una película o de una escena es descomponer una escena en sus partes. Y queremos hacer una distinción muy pequeñita, pero que abre un mundo muy grande a nivel de creatividad según nos posicionemos. Porque sin que nos demos cuenta, de manera inconsciente, creer que hacer el decoupage es, por eso decimos nosotros acá, descomponer para componer, que es solamente descomponer una escena en sus partes, podemos estar creyendo ingenuamente o de manera inconsciente que para lo que estoy haciendo es descomponer una totalidad en sus partes y que entonces voy a tener necesariamente que contar con esa totalidad para poder descomponerla en sus partes. Voy a tener que tener antes la totalidad, es decir, voy a tener que tener el espacio pileta completo para poder descomponerlo en su totalidad, o voy a tener que tener ese auto entero en el video de YouTube. Mientras que les proponemos corrernos un poquito, ¿se acuerdan como al principio de año con el Chino López? Corrernos del lugar, mirar desde otro lugar, hacernos otras preguntas y pensar que en vez de descomponer, planificar es componer una película a partir de sus fragmentos. Entonces hacer el decoupage es componer una totalidad en fragmentos, a partir de sus fragmentos. Un poco como aquella frase de Bresson que señalamos hoy, ¿no? Ver los seres y las cosas en sus partes separables, aislarlas para después volverlas independientes para darles una nueva dependencia de acuerdo al montaje que les hagamos, ¿verdad? Entonces, si yo pienso que planificar es componer una totalidad a partir de fragmentos, no voy a necesariamente tener que partir de esa totalidad inicial. No necesito tener la pileta completa para poder generarla fílmicamente. No necesito tener un auto completo para generarlo fílmicamente. En la película
del auto estacionándose, nosotros sentimos que hay dos autos, uno estacionado y otro que está estacionando finito cerca de ese otro. Mientras que en la realidad del rodaje pudieron ser simplemente dos fragmentos de autos encuadrados de tal manera y diseñado el sonido de tal manera y las acciones que suceden allí, entre la relación entre el campo y el fuera de campo, para creer que eso ha sucedido de verdad. ¿Sí? Entonces, en la realidad del rodaje pudo no haber sucedido, pero en la realidad de la pantalla y en lo que habita el espectador, sí sucede que esos son dos autos en un estacionamiento. Son autos fílmicos, porque están compuestos a partir de fragmentos, están planificados de esa manera. Entonces, son sinónimos: decoupage, planificar y componer. En todo caso, como decimos acá, descomponemos para componer. Pero nos permite, sobre todo, como decíamos hoy, tener una gran libertad creativa y sobre todo no estar anclados o esclavos de un determinado lugar. El espacio fílmico lo creo yo a partir de diferentes lugares de rodaje, incluso, ¿verdad? Entonces, porque esa pileta pudo haber estado filmada, la parte del agua en una determinada pileta y la parte del nylon en otra locación, o incluso ser simplemente una escenografía. Como nos muestra otra vez, lo dijimos 20 veces, el videíto de YouTube. Entonces, el raccord, recordamos que es continuidad, tenemos raccord de dirección, de mirada y de posición, como nos dice Burch, también esos que se dan a nivel espacial. Y a su vez también tenemos un raccord de espacio temporal que tiene que ver con el raccord de velocidad de movimiento entre plano 1 y plano 2, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante también. Si yo tengo una misma acción hecha por un personaje en un gran plano general, donde el personaje lo vamos a ver muy chiquitito, si el personaje levanta el brazo a una determinada velocidad, ¿no? Es lo mismo que si el personaje sigue haciendo siempre el mismo movimiento a una misma velocidad. Pero en un gran plano general el movimiento va a ser muy pequeñito y muy suave. Sin embargo, si yo con un tele le hago un plano cerradísimo, donde el brazo al moverse atraviesa, entra a campo y sale de campo en el encuadre, se va a mover, en la realidad del rodaje se mueve a la misma velocidad, pero con dos tamaños de planos diferentes y con lentes diferentes puede que se modifique justamente su velocidad relativa en la pantalla. En un plano más cerrado y en tele, tal vez el movimiento sea mucho más veloz que en la realidad del rodaje. Entonces ahí entra en juego el falseamiento de determinadas circunstancias para dar una sensación de continuidad, de velocidad en la pantalla. Teníamos también que las funciones del raccord, ¿no? Como decíamos hoy, es crear la orientación espacial y la unidad espacial construida a partir de discontinuidades. Por eso las herramientas determinantes, ¿no? Además de estas que estamos señalando, son esos parámetros espaciales y temporales que rigen el cambio de plano. Entendemos de esta manera que los conceptos son herramientas de rodaje. Cuando nosotros entendemos estos conceptos, se amplifican nuestras posibilidades creativas. Entonces, por eso los conceptos siempre son herramientas de rodaje. Nos dan cada vez más libertad. Para eso sirve estudiar Burch, estudiar Bordwell, estudiar Bonis, estudiar todas estas problemáticas. Porque podemos tener, se nos pueden crear, digamos, si volvemos al videito de YouTube y uno dice, epa, si con solo la parte de un vehículo puedo crear la totalidad de un vehículo en pantalla, eso lo puedo llevar a cualquier otro elemento que necesite para filmar en una película o incluso para diferentes aspectos de la construcción de una película. Si entiendo que puedo manejar cabalmente la relación entre el espacio en campo y el espacio fuera de campo para articular lo que va a suceder como verdad fílmica, entonces tengo que comprender que puedo de esa manera, al manejar esos conceptos, sacarle el máximo de provecho a los mínimos recursos que pueda tener para rodar. Por lo tanto, esos conceptos son herramientas de rodaje. Y para finalizar, una frase de nuestro queridísimo y gran cineasta Robert Bresson, que dice así: Leonardo aconseja, en los cuadernos, pensar muy bien en el fin, pensar sobre todo en el fin. El fin para nosotros es la pantalla, solo una superficie. Somete tu película a la realidad de la pantalla.
como un pintor somete su cuadro a la realidad de la tela y de los colores que sobre ella aplica, como el escultor somete sus figuras a la realidad del mármol o del bronce. Somete tu película a la realidad de la pantalla. Nos vemos la próxima.